Yo soy Sara David Córdoba, psicóloga y terapeuta MDR. Hoy vamos a hablar de la infancia a la adolescencia, una visión incluyente y transformadora, cómo las primeras etapas del desarrollo del ser humano influencian en el futuro, de la naturaleza, de las redes de memoria. Luego tendremos conclusiones, un espacio de preguntas también al final, pero los animo a que hagan preguntas también durante la conferencia. Empecemos hablando de los primeros 3 años de vida, que son fundamentales para el desarrollo del cerebro, la salud mental y física, las habilidades sociales y emocionales de las personas. Especialmente en estos primeros 3 años se establecen vínculos o formas de apego con los cuidadores primarios a través de las interacciones cotidianas orientadas a satisfacer las necesidades básicas para el desarrollo. Con cuidadores primarios me refiero a esa persona que pasa más tiempo el cuidado del bebé, que por lo general es la madre, puede ser el padre, un cuidador externo, no sé, un abuelo, una abuela, unos tíos, un hermano. A eso me refiero con cuidador primario. En general puedo decir madre, pero sabemos que puede ser otra persona. Y las interacciones cotidianas orientadas a satisfacer las necesidades es como las demandas que tiene el bebé cuando llora y el cuidador primario responde dependiendo de las necesidades del momento. Al momento de nacer, el bebé ya existen vínculos entre el bebé y sus padres que se han establecido durante la gestación. Igualmente hago aquí como una aclaración, voy a hablar del bebé, pero incluyendo también a la bebé o al individuo ser humano que vaya a nacer. Estos vínculos se empiezan a establecer entre los padres y el bebé por medio de las interacciones emocionales que se tengan, sean dirigidas o no hacia el bebé. Hay familias, hay madres y padres que la mayoría pues interactúan con su bebé durante la gestación, le hablan, a veces les ponen como luces en la barriga, sonidos, masajitos, bueno, eso es como por lo general. Hay otras que no, o cuando el embarazo se tardan varios meses en darse cuenta que la mujer está en embarazo. Entonces, bueno, hay interacciones que son dirigidas y no dirigidas. También a través de las experiencias de vida de la madre, de lo que sucede en su vida cotidiana. Y esto se empieza como a generar unas memorias preverbales en el bebé que se verán reflejadas posteriormente en su conducta, en su personalidad, en su sistema de defensas, entre otras. Por ejemplo, es diferente la experiencia tanto para la madre como para el bebé si se tiene un embarazo deseado o no deseado. Todas las emociones, pensamientos y todo lo que ocurre alrededor va a ser distinto. Hablando un poquito más sobre esos efectos de la experiencia de la madre en el desarrollo, quisiera que habláramos del útero, que no es solamente un ambiente físico en el que se desarrolla el feto, sino también un ambiente emocional y químico. Hay diversos mecanismos a través de los cuales pues, las experiencias influyen en el desarrollo del bebé y algunos de estos son como las hormonas, por ejemplo el cortisol, que es conocida como la hormona del estrés, puede pasar a través de la placenta y afectar el desarrollo fetal, especialmente del cerebro. Los niveles elevados de cortisol pueden alterar el crecimiento y la maduración de las neuronas, especialmente en el tallo cerebral, que es el responsable de funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco, el sueño. También la nutrición, una dieta balanceada o escasa de nutrientes puede afectar el desarrollo del cerebro y de los órganos en general. También la exposición a toxinas como el alcohol, el tabaco, las drogas o incluso medicamentos de uso cotidiano o que estén indicados por fuera de la gestación pueden generar en el bebé malformaciones congénitas o problemas de aprendizaje, desarrollo, entre otros. Y el estrés haciendo como un círculo de nuevo hacia las hormonas, el estrés crónico durante el embarazo puede aumentar el riesgo de un parto prematuro, de bajo peso al nacer y de problemas en el desarrollo en general. El estrés altera la producción de hormonas y volvemos como al inicio. También se afecta el flujo sanguíneo al útero y a la placenta. Bueno, hablando específicamente de las áreas del cerebro que se ven afectadas, en primer lugar, que es esta parte del cerebro, que es como evolutivamente la más antigua, que se encarga, como les decía ahorita, de las funciones vitales, pero también como de los instintos.
como de todo lo que hacemos por instinto, lo que tenemos como más primitivo, por decirlo de alguna forma. Cuando hay estrés prenatal, se puede afectar el desarrollo del tallo cerebral, lo que puede aumentar el riesgo pues, de afectar las funciones vitales que les digo, pero también problemas de comportamiento y aprendizaje. Sobre el sistema límbico, que incluiría la amígdala y sería como esta parte de acá, este sería el sistema límbico, es el responsable de las emociones, de la memoria, pues parte de la memoria y del aprendizaje. Y las experiencias de la madre, como por ejemplo el estrés o la depresión, puede afectar el desarrollo del sistema límbico y esto puede aumentar el riesgo de desarrollar posteriormente problemas emocionales como ansiedad o depresión infantil. Por último, la corteza cerebral, que ya vendría siendo pues como toda esta parte externa del encéfalo, que es la última, como la última evolutivamente que tenemos, o la más nueva, y la que se tarda más tiempo en desarrollarse, hasta los 18 años se desarrolla, pero aquí se van como codificando las funciones superiores, la memoria, el lenguaje, la atención. Entonces, si se afecta la corteza cerebral, se puede afectar la capacidad de aprendizaje, el desarrollo intelectual, como el coeficiente intelectual, por ejemplo, el control de impulsos o el control inhibitorio, la conducta social, un montón de cosas. Pero como les digo, esta se desarrolla hasta los 18 años, entonces hay más tiempo de intervenirla después de la gestación. Aquí les quiero hacer como una aclaración. Es importante decir que no todas las experiencias tienen un impacto negativo en el bebé. También las experiencias positivas como el amor, la seguridad, el apoyo, como la sensación de red de apoyo familiar, pueden tener un efecto positivo en el desarrollo del bebé de la misma manera física, química y emocional. Les quiero hablar un poquito de este término preocupación materna primaria. Se refiere a que cuando el bebé nace, toda la atención de la madre, por condicionamiento biológico, se centra en satisfacer las necesidades del bebé, dejando de lado las de la madre, pues las suyas, de forma espontánea. Más allá de suplir las necesidades físicas del bebé, la madre o el cuidador primario, como les decía al principio, voy a utilizar el término madre, pero me puede aplicar a otro miembro de la familia o a un personal, por ejemplo, de una institución donde esté el niño como el ICBF, no sé, algo así. El cuidador primario pues logra percibir la necesidad del bebé o reconocer como el llanto, el estado emocional del bebé. Eso es una cualidad emocional y no intelectual del cuidador que sirve como organizador psíquico. Acá hemos oído a las mamás que dicen, ese es un llanto de hambre o ese es un llanto de sueño, ese es que está como con el pañal o de pronto tiene frío o no quiere que lo cargue esa persona o quiere a la mamá. Que para una persona externa puede ser simplemente un llanto, pero el cuidador primario, la madre, logra reconocer eso. Y por lo general, la respuesta que le brinda es una respuesta por lo general acompañada del lenguaje. La madre no solo responde mecánicamente, sino que le habla al bebé y le dice, por ejemplo, tienes sueño, ya te voy a dormir, o tienes hambre, empieza como a hablar. Entonces, esa respuesta unida al lenguaje va generando integración y diferenciación en el self, que después van a permitir que el bebé desarrolle las habilidades también, que el bebé desarrolle las habilidades de identificar cuándo una sensación en su cuerpo es de hambre o cuándo es una sensación de dolor, cuándo es una sensación de frío, de incomodidad, porque al principio es simplemente una sensación incómoda y por eso llora. Y con la ayuda del lenguaje y de la respuesta se van diferenciando esas cosas psíquicamente. Aquí también, además de poder diferenciar las sensaciones, el bebé aprende a predecir la respuesta dependiendo de la confianza, la disponibilidad y la predictibilidad de las respuestas en general. Es distinto si un cuidador responde todas las veces que el bebé llora, cómo responde, si realmente satisface la necesidad, si está disponible, si a veces responde y a veces no, y si es predecible, si siempre lo hace con amor, con paciencia, o unas veces
lo hace mecánicamente, otras veces lo hace con amor, pero otras veces lo hace con rabia. Dependiendo de esto, el bebé también va modificando como esa forma de lenguaje o la manera en que emite esas señales de necesidad. Por ejemplo, un cuidador que no responde o, por ejemplo, una madre con una depresión postparto severa que esté desconectada del bebé y no pueda reconocer las diferencias en el llanto, los bebés dejan de llorar para expresar sus necesidades y son bebés que se desconectan literalmente. Estas son como las los objetivos de la preocupación materna primaria, que sea un desarrollo óptimo, que el bebé pueda empezar a diferenciar las necesidades, que pueda predecir las respuestas de su cuidado. Acá como para concluir este tema de la preocupación materna, quiero que vemos esta frase como pegada en el aire, es que las fallas en la satisfacción de las necesidades pueden ser tóxicas para la salud mental y predictoras de psicopatología en cuanto a esta forma de maltrato sea intensa, frecuente, duradera y crónica. Va desde la violencia física hasta la desaprobación constante. No es que si una o dos veces no respondí como debía, respondí con rabia o respondí con impaciencia, entonces ya el bebé va a quedar marcado y va a tener una enfermedad mental. No, debe ser un maltrato frecuente, duradero y crónico, intenso, y no es necesariamente pegarle al bebé o acudirlo o alguna forma de maltrato visible, puede ser la desaprobación constante ya cuando el niño tiene lenguaje. Pero los errores humanos, las equivocaciones, los olvidos son naturales, son inevitables y también son necesarios para formar en el niño un criterio de realidad y que no esté como en un mundo de fantasía. Entonces acá es como encontrar un equilibrio entre, entre las respuestas amorosas y la humanidad, que es imperfecta. Acá quiero que hablemos un poquito sobre la personalidad, que es un tema sobre el que se especula mucho, si es heredada, si es construida, si es que salió así porque el papá es así o porque la mamá es así, o es que es así por lo que le ha tocado vivir. Entonces, como para que diferenciemos un poquito tres cosas sobre el temperamento, el carácter y la personalidad. El temperamento se refiere a las predisposiciones emocionales o las tendencias de respuestas a reaccionar. Son características particulares y esta es la parte que puede ser hereditaria. Que dicen, por ejemplo, ay, es que es súper gracioso como el papá, o es impaciente, o es mal genio. Esa parte de las predisposiciones pueden ser heredadas. El temperamento del bebé interactúa con la personalidad o pues con el temperamento de los padres, empiezan a hablar de experiencias, pues y se empieza a generar un vínculo, y esto inmerso en un contexto cultural e histórico que es imposible de abstraer pues a la persona del contexto cultural, da como resultado el carácter, o sea, el temperamento en interacción con el contexto, con la cultura, con los vínculos, con los padres, forma el carácter. Y cuando se unen el temperamento y el carácter, se establece la personalidad, y esto es un proceso que dura durante toda la infancia y hasta la adolescencia. Se dice que más o menos hasta los 18, 17, 18 años se termina de consolidar la personalidad de alguien. Acá tengo esta frase en rojo que dice: se verá el temperamento real en cuanto el bebé se sienta seguro y protegido. Por ejemplo, han notado los que son padres, bueno, me imagino que la mayoría, que la niña puede tener un muy buen día en la guardería o en el colegio, sin ningún conflicto aparente, sin ninguna queja de los profesores, pero llega a casa y se muestra irritable, enojado, frustrado, o llora por todo, o no sé, es como algo distinto. Puede decir como, pero ¿por qué estaba tan feliz en el colegio y aquí llega y está irritado? Es una buena señal, porque significa que en el hogar se siente seguro y protegido, sabe que va a ser aceptado incondicionalmente, que va a seguir siendo amado, entonces se permite expresar esas emociones que de pronto en un contexto social donde se involucra no se sienta seguro de expresar. Aquí pues lo expresan de la manera que puedan hacerlo según su etapa del desarrollo. Cuéntenme si alguno ha notado esto o lo identifica con este ejemplo. Estos vínculos primarios en la familia o en el núcleo son el aprendizaje que determina la forma en la que la persona se va a relacionar consigo misma, con los otros y con el mundo. O sea, otra vez,
Este aprendizaje del que me refiero acá es principalmente vicario o a través de las neuronas espejo, que literalmente copian lo que perciben y lo reproducen. Aprendemos observando a otros y las consecuencias de sus acciones. Por lo tanto, las relaciones basadas en el respeto y el amor van a generar aprendizaje de conductas y vínculos similares en los niños, igualmente que las relaciones marcadas por la impaciencia o la agresividad. Bueno, acá como siguiendo el hilo de la infancia y el impacto en la adultez, hablemos un poquito de las redes de memoria. A medida que la persona va creciendo, las redes de memoria se consolidan y se establecen como estructuras que fundamentan la percepción del mundo. Es como las fundaciones que se hacen en la tierra antes de construir un edificio, que generalmente es un hueco muy grande y le ponen una estructura de hierro, de, bueno, no sé muy bien de qué sea, pero hay que hacer como una preparación para que ahí se pueda construir una estructura de determinada forma que sea estable y que sea funcional. Así es como se construyen las primeras redes de memoria, como una estructura que va a ser lo que soporta la, las experiencias psíquicas del futuro y van a condicionar la percepción del mundo. El procesamiento de la información, la manera en la que se relacionan, su vida emocional, etcétera. Para aclarar un poquito esto, quisiera hacer una diferenciación entre sensación y percepción, entre emoción y sentimiento. ¿Alguien sabe o se le ocurre cuál es la diferencia entre una sensación y una percepción? Bueno, yo creo que sensación sería algo como muy físico y percepción sería algo que pasa como, o sea, lo físico pasando a través del procesamiento del cerebro, ¿no? Pues es lo que creo yo. Sí, gracias. Muy bien, es exactamente eso. Una sensación corresponde a la información que se adquiere a través de los órganos de los sentidos. El tacto, el gusto, el olfato, la vista, y la audición. Y una percepción es la información que se genera cuando esta información de los sentidos llega a la corteza cerebral y se procesa esta información, se genera una percepción. Es como añadirle un significado a la sensación. Para alguien puede ser, un olor puede ser agradable, para otra persona puede ser desagradable, ese con todo. Y de igual manera, aquí se le ocurre cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Bueno, yo diría que una emoción es más como una reacción automática, pues y espontánea. Y el sentimiento diría que es más como la interpretación que hacemos de esas emociones, pero considero que van de la mano. Sí, muchas gracias, Sofía. Es eso. Las emociones son reacciones innatas, humanas, compartimos con algunos mamíferos, que son iguales en todos los seres humanos, sin importar como la cultura o el contexto histórico. Tenemos las mismas emociones primarias de alegría, miedo, tristeza, asco o rabia. Se experimentan de manera involuntaria, dependiendo pues como de los estímulos internos y externos. Y los sentimientos es cuando esta emoción, que vendría siendo como parecida a una sensación, se procesa en el sistema límbico y se le asigna un significado, lo podríamos llamar sentimiento. Teniendo esto en cuenta, y lo que les decía ahorita de las redes de memoria que funcionan como estructuras que fundamentan la percepción del mundo, podemos decir que dos personas pueden vivir la misma situación al mismo tiempo y cada una tener una experiencia completamente diferente dependiendo de la forma en la que internamente perciben el mundo. Como cuando hay dos personas en una fiesta, por ejemplo, y las dos te cuentan lo que pasó, van a ser historias muy diferentes, de pronto con algunos elementos en común, pero seguramente van a ser relatos distintos. Tiene que ver con eso. Acá quiero que hagamos tal vez como un paréntesis y hablemos en términos un poquito menos neuropsicológicos o neurofisiológicos. Les quiero hablar de lo que en mi experiencia
y para mí es el camino amarillo a la ciudad Esmeralda, es el contacto con la naturaleza. La mayoría del tiempo pasamos inmersos en instituciones simbólicas y reales construidas por el hombre, como el colegio, la universidad o una empresa. Pensemos un momento en qué es una empresa. Puede ser un lugar, no es un lugar, porque la empresa puede ser fundada en el escritorio de mi casa, puede crecer en un local y puede terminar siendo una fábrica enorme. Entonces no es un lugar físico, tampoco son las personas que lo componen, porque puede empezar siendo una persona, luego 5, luego 100, luego 1000, cambian los empleados constantemente. Cuando se vende una empresa, ¿qué se vende? No hay algo tangible que se entregue, pues a menos de que se venda la cuenta física. Es un ideal, es un imaginario que construimos y que funcionamos alrededor de él todo el tiempo. A esto me refiero con instituciones simbólicas, similares al colegio, a la universidad, a la iglesia o a la política, en fin. Y hay otras que llamo aquí como reales, pero pues las dos son reales, como un edificio, una casa, un vehículo. Pasamos la mayoría del tiempo en esto. Por lo general, entonces, nuestro crecimiento global, y con global me refiero al crecimiento familiar, social, personal, académico, profesional, este desarrollo sucede inmerso en estas instituciones distantes de la Tierra con T mayúscula como planeta. ¿Ya? Sus instintos surgen como poderes mágicos, y aquí lo hablo de verdad desde la experiencia como docente, como tutora, como puedo acompañar esa experiencia de tener un grupo de niños entrando en contacto con la naturaleza y cómo cambian como, de verdad, como magia. Preparando un terreno en una huerta, sembrando una semilla, una plántula, un árbol, cultivando el crecimiento de esa planta, cosechando lo que haya para cosechar, compartir el fruto del ciclo natural, de la dedicación, del trabajo en equipo, poder observar cómo sucede, sentir la lluvia, meterse en un río, en un laguito, subir una montaña o simplemente sentarse al lado de un árbol. Son momentos catalizadores de la energía infinita de la infancia, pero además de catalizadores que se refiere como a la salida de la energía, son también canalizadores, que se refiere como a la entrada de la información de la vida misma, de aprendizaje por experiencia y a través de los sentidos. Es mucho más significativo que el aprendizaje que no entra a través de los sentidos, sino cognitivamente por repetición o por memorización. La naturaleza es reguladora en sí misma, permite la expansión, pero también evoca la contención. Cuando me refiero a contacto directo con la naturaleza, me refiero a esto, que el niño pueda tocar, pueda sentir, pueda oler, pueda ensuciar, pueda escuchar lo que pasa, pueda crear cosas, imaginar, jugar, medir los riesgos, tomar decisiones. Aquí estas imágenes las tomo de una cuenta que me gusta mucho, que es un preescolar en Estados Unidos, preescolar pequeño que es así. Por eso tengo las caritas de los niños borradas, porque pues las tomé dando aquí los derechos de autor, pero pues por eso tengo las caritas borradas. Acá dice, si queremos que nuestros hijos muevan montañas, primero tenemos que dejar que se paren de la silla. Hagámonos una pregunta. ¿Qué pasaría si nuestros hijos estuvieran en contacto directo con la naturaleza el mismo tiempo que pasan viendo pantallas? Como tratando de dar respuesta a esta pregunta, quiero hablarles de la relación entre el TDAH, que significa trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y la naturaleza. Esto es un diagnóstico que cada vez es más frecuente en la infancia, que sus criterios diagnósticos son casi que netamente conductuales. No se puede diagnosticar, por ejemplo, mediante una imagen o mediante un examen médico, sino mediante una entrevista, unas pruebas escritas. Ahorita les voy a hablar un poco más de eso. La relación entre esto y la naturaleza. Bueno, cada vez hay evidencia creciente
del impacto positivo del contacto con la naturaleza y los síntomas del TDAH. Está comprobado que mejora la atención y la concentración, porque la naturaleza proporciona un ambiente tranquilo y estimulante que ayuda a los niños a enfocarse en una sola cosa a través de los sentidos. Además, reduce la hiperactividad y la impulsividad, ayuda a regular las emociones, a medir los riesgos, a tomar decisiones, a poner a prueba sus habilidades físicas, sociales de 5, 6, 7, 8 años que quiera subirse a un árbol. Eso requiere un montón de atención, requiere medir los riesgos, pensar si es capaz de hacerlo, si no, si va a decidir correr el riesgo, dónde va a poner el pie, dónde va a poner las manos, cuánta fuerza tiene que usar, si está con amiguitos, entonces lo voy a hacer también para que ellos vean que soy capaz, o les voy a impulsar a ellos a que también lo hagan conmigo. Es un montón de cosas, de habilidades, como de condiciones que tienen que estar en el momento presente y que ayudan a los niños a regularse un montón. Mejora el estado de ánimo y reduce los síntomas de ansiedad y depresión en general, no solo en los niños con TDAH. Todo esto es como en general, pero la evidencia pues está centrada en el TDAH. El contacto con la naturaleza es un ambiente generalmente de calma, donde se evocan sensaciones de bienestar, seguridad, alegría y se liberan los neurotransmisores involucrados. También está comprobado que mejora el rendimiento académico, algunos estudios han demostrado esto, especialmente en niños con TDAH. Y además, crear redes de memoria positivas. Cuando las experiencias pasan a través de los sentidos, se crean redes de memoria más fuertes y positivas, hablando de los fundamentos que les decía ahorita. En la infancia tenemos redes de memoria relacionadas con experiencias en la naturaleza, con experiencias positivas, va a tener un impacto muy positivo en el futuro. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo a través de qué mecanismos? No se conocen con exactitud, pero pues hay varias hipótesis. Una de ellas es que esto anterior sucede por la reducción del estrés, se mejora el sueño, porque se regula el ritmo circadiano, y esto se refiere como al relojito biológico del cuerpo que sabe cuándo es de día, cuándo es de noche, cuándo es momento de comer, cuándo es momento de expansión, cuándo es momento de contención. Esto está muy relacionado con la luz y la oscuridad. No sé si a alguno le ha pasado que uno piensa, voy a hacer una siesta y tengo 20 minutos, y se puede acostar sin poner una alarma y en 20 minutos se despierta. O si está acostumbrado a despertarse todos los días a las 6 de la mañana, el sábado o el domingo, que puede dormir, igual como que se despierta a las 6 de la mañana, se acuerda que puede seguir durmiendo, sigue durmiendo. Se refiere a esto. Cuando los niños están expuestos a la experiencia de ver el amanecer y el anochecer, se regula el sueño, tiene que ver también con la temperatura del día y de la noche. El aumento de la actividad física, pues por el agotamiento de la energía de los niños, los diversos estímulos sensoriales mejoran la propiocepción y el sistema vestibular. La propiocepción se refiere a la manera en la que uno se percibe a sí mismo o tiene como en la cabeza la imagen de su cuerpo, de sus dimensiones, de lo que alcanza, de lo que no alcanza, del peso, del lugar en el que está. Y el sistema vestibular está, pues, como que es el sistema de la orientación, del equilibrio, del manejo del espacio, y además mejora el control inhibitorio, requiere del control de impulsos y de atención focalizada. Entonces, por ejemplo, en una quebrada y me quiero meter a nadar, tengo que ver qué tan profunda es, cómo es la corriente, no me puedo tirar simplemente, y los niños hacen eso instintivamente. Si sea el niño más necio o más loco de la clase, llega a una quebrada y no se va a tirar. Primero va a ver cómo es, va a medir el riesgo y después, si se cree capaz, tal vez se tire. Aquí, bueno, les voy a dar algunos ejemplos de actividades que realmente pues son infinitas, pero para que tengamos como claras algunas. Puede ser caminar o jugar en un parque, en el parque de la unidad, en el parque del barrio, visitar un bosque o una playa, sembrar y cultivar plantas, así sea en una matera, en el balcón de la casa o en un huerto, si tenemos la posibilidad de tener un huerto, pero de cualquier manera.
acampar o hacer senderismo, observar aves o insectos. Esto también se puede hacer desde la casa, desde la ventana o en la unidad, bajar a buscar insectos, hormiguitas, arañas, nadar en una fuente de agua natural si es posible, o permitirse salir cuando está lloviendo y sentir la lluvia. Y es importante tener en cuenta también que la cantidad de tiempo que los niños necesitan para obtener beneficios de la naturaleza puede variar. Algunos niños pueden experimentar mejoras después de solo unos minutos, mientras que otros pueden necesitar más tiempo. Les traigo como el encabezado de este artículo que me parece muy interesante. Puse unos puntitos rojos como para que todos veamos las partes que les quiero mostrar. Aquí hablan de la manera en la que se diagnostica el TDAH, que, como les decía, es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Dice que carece de los elementos constitutivos que permiten identificarlo como una enfermedad genética. No hay evidencia de que el TDAH esté relacionado con un material genético, con un mal funcionamiento neuronal, que pueda ser considerado una enfermedad como fisiopatológica. Si fuera así, sería posible diagnosticarlo a través de una imagen, ver una lesión cerebral, o a través de una serie de pruebas genéticas o marcadores biológicos. Y así no es. Se diagnostica a través de manuales diagnósticos. Estos son como los nombres, DSM o el CIE-10, que son una serie de pruebas conductuales escritas de memoria, pero es algo como muy conductual. Entonces, se abren nuevas hipótesis que cobran mucha fuerza y una de ellas es la hipótesis de la biofilia o el llamado trastorno por déficit de naturaleza. Propone una nueva explicación de ciertos trastornos como consecuencia de la carencia de contacto con la naturaleza en la vida de las personas. Quería dejarles esta imagen como ahí para que les resuene el tema y de pronto si alguno se queda pensando en eso, objetivo cumplido. Bueno, hablando un poquito más de la adolescencia, un poquito más no, hablando de la adolescencia porque no hemos hablado de eso. A medida que la persona crece y se desarrolla, las redes de memoria de las que hemos venido hablando se alimentan con otras experiencias de vida, con todo lo que sucede en la cotidianidad y cada vez son más complejas. Se convierten en los recursos psíquicos que tiene el ser humano para relacionarse, para aprender, para resolver problemas, para gestionar sus emociones. En la adolescencia, el ser humano por naturaleza se orienta hacia la socialización y el contacto con el mundo exterior para completar su crecimiento y prepararse para la adultez. En esta etapa, en la adolescencia, es donde como que se ponen en práctica todas las herramientas o recursos adquiridos en la infancia, sean o no adaptativos. Por ejemplo, haber aprendido en la infancia a resolver conflictos a través del diálogo y la reflexión, o haber aprendido a resolver conflictos a través de los impulsos, de la rabia. Este aprendizaje puede hacer la diferencia entre que un problema sea una discusión con una persona o un intento de suicidio. Así de claro se los puedo decir con seguridad. La adolescencia es una etapa nueva, tanto para el niño, pues que ya no es niño, que está como en esa transición, como también para los padres. Ambos se están aprendiendo a conocer en esta nueva etapa de vida. Es muy importante la validación emocional y seguir siendo un lugar seguro, pues desde antes, obviamente, para conservar y promover la confianza del adolescente en los padres o en los cuidadores. El adolescente está en una búsqueda de identidad, está terminando de consolidar su personalidad hasta los 18 años, tiene una sensación de poder o de que soy invencible porque no se ha terminado de desarrollar la corteza frontal, entonces de verdad sienten que no les va a pasar nada. Pero también está acompañada de una sensación de inseguridad mientras se termina como de establecer esa identidad, qué me gusta, con quién me quiero juntar, qué quiero hacer, qué quiero estudiar. Es un intento como constante de identificarse con un grupo o de encajar en grupos sociales, de compararse con los amigos, de retar la autoridad de los padres.
Es una etapa difícil, pero muy enriquecedora, tanto para la vida del niño adolescente como para los padres, que si logran mantener la cercanía y la confianza durante esos años, es fundamental para que el adulto sea capaz de verse por sí mismo. También quisiera hacerles como una diferenciación entre los términos de crecimiento, maduración y desarrollo. El crecimiento es algo que se puede medir, pues creo que con eso lo digo todo, pero es como la estatura, el peso, el tamaño, ¿cierto? Algo que se puede medir. La maduración, como lo que se necesita para que algo esté listo, pensándolo como en algo de cocina, como cuando ya está listo. Por ejemplo, el cerebro se termina de madurar más o menos entre los 18 y los 21 años, se dice que el cerebro está completamente maduro, pero el desarrollo es un proceso de cambio que ocurre a lo largo de toda la vida, desde la gestación hasta la muerte, estamos en constante cambio. Somos más fáciles de moldear, más, no sé, tenemos como más plasticidad neuronal en la infancia, pero aún en la adolescencia se pueden modelar y moldear más fácilmente que en la adultez las redes de memoria que van a conformar esos recursos para el futuro. Pongo como estas imágenes de una, que me parece que es como una arcilla, que aún en la adolescencia es moldeable. Bueno, para ir concluyendo y que tengamos un espacio de preguntas. El contexto familiar, el contexto escolar, social, cultural, histórico, son agentes activos en la construcción de la psique y es imposible controlar todas estas variables. Pero sí es posible controlar algunas por medio del modelo o del ejemplo y del moldeamiento, como el intento por ya cambiar directamente de alguna conducta o alguna respuesta. Podemos hacer esto para acompañar a nuestros hijos a crecer con las herramientas suficientes y necesarias para que ayer estaba haciendo la presentación y pensaba como qué poner acá, para qué el acompañamiento y para qué las herramientas. Se me ocurría como decir para acompañar y crear, pues como educar seres humanos felices, no es para eso. La felicidad, la tristeza, todo eso es subjetivo y hace parte de la vida humana. Seres humanos exitosos tampoco. No tiene que ver con el éxito. Creo que tiene que ver más bien con la capacidad de cuidar de sí mismo, de valerse por sí mismo, como les decía ahorita, pero también de cuidar de los otros y del mundo. Estas son algunas de las cosas que podemos controlar, pues, o que podemos hacer conscientes para que en la vida de nuestros hijos sean de la mejor manera posible. La principal para mí es la forma en la que expresamos el amor, la forma en la que hacemos a nuestros hijos sentir amados, que puede ser diferente de la forma como yo expreso amor y la forma como mi hijo recibe o percibe el amor, como encontrar medio entre ambos lenguajes para que ambos lo sientan. Y la forma en la que nuestras emociones nos permitimos sentirlas, nos permitimos expresarlas, las marcamos de si son buenas o malas, que resolvemos conflictos y les enseñamos a resolver conflictos, la tolerancia a la frustración, el respeto por la diferencia y animarlos a expresar sus opiniones. Para terminar un poco con una pregunta, ¿en qué invertimos nuestros recursos? Y aquí no estoy hablando solo de dinero, pienso en los recursos en este orden de importancia, como los pensamientos, las palabras, los sentimientos, el tiempo y el dinero. ¿En qué lo estamos invirtiendo? Preguntémonos de qué manera en casa estamos educando a seres humanos capaces de recibir y expresar amor, capaces de reconocer y gestionar sus emociones, de ser empáticos con el otro, de respetar la diferencia y de convivir en un universo social y diverso. Y si nos faltan herramientas, los animo a buscarlas, a aprender a invertir el tiempo en enseñar a sus hijos lo que necesitan para convivir en el mundo, más allá de los conocimientos intelectuales. Cuéntenme si tienen alguna pregunta, comentarios.
Comparto así brevemente las referencias que utilicé para construir el contenido del que hablamos hoy y les dejo mi contacto por si alguno tiene alguna pregunta o necesidad específica, se pueden poner en contacto conmigo.